Los monjes benedictinos y la Gran Cruz de 150 metros son las únicas líneas que ha marcado el ministro de Presidencia, Jáuregui, para no tocar en el Valle de los Caídos. El resto, una comisión de expertos decidirá en los próximos 5 meses qué hacer con este monumento para que, en palabras del ministro, deje de ser un monumento a la guerra y al nacionalcatolicismo para convertirse en un lugar de memoria reconciliada. Hoy hablamos aquí de este tema en Periodista Digital con Fernando Olmeda y Amando de Miguel. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, la pregunta que estos días muchas personas se hacen es: ¿hay que sacar de el Valle de los Caídos los restos de Franco y de Primo de Rivera? Bueno, hay una tradición española de esto de sacar los cadáveres, desde Felipe el Hermoso y Juan la Loca, las momias de las monjas que sacaban en la Guerra Civil en Madrid, las ponían ahí en la acera. Bueno, yo no estoy, soy muy español, pero no estoy de acuerdo con esa tradición española. Yo creo que los muertos deben descansar donde están. Por otro lado, el Valle de los Caídos en principio tuvo esa idea de reconciliación. No la logró, hay que reconocerlo, pero tuvo esa idea de reconciliación. Y la prueba es que no hay, que yo sepa, no hay letreros, digamos, no hay textos que expresamente digan estos son los ganadores de la guerra. Hay símbolos, naturalmente, pero esos símbolos pueden ser aceptados. Yo que sé, los dos ángeles, por ejemplo, esas magníficas estatuas que hay a la entrada, aluden a una metáfora, de José Antonio Primo de Rivera en uno de sus discursos, que el cielo está, en fin, guardado por dos ángeles con espadas y tal. Bueno, pues que dejen los ángeles con espadas, tampoco pasa nada. Quiero decir, por otro lado, puestos a ser coherentes de sacar el cadáver, habría que destruir el valle, habría que destruir el arco de la Moncloa, que ese sí tiene una lápida en donde dice algo político, pero como está en latín, pues nadie se entera y no la han quitado. Yo creo que la historia es lo que fue. Yo fui represaliado por el franquismo y, sin embargo, yo creo que es que precisamente la reconciliación consiste en dejar las cosas como están y completarlas. Por ejemplo, si ahí están enterrados dos personas que murieron un 20 de noviembre, también qué casualidad, ¿no? Pues hubo otra del otro bando que murió el mismo día que fusilaron a José Antonio, que fue Buenaventura Durruti. ¿Por qué no se entierra a Buenaventura Durruti allí y ya están los tres que murieron un 20 de noviembre? Quiero decir, o se entierra allí a Santiago Carrillo, me da lo mismo, en fin, cuando muera, claro. No sé, reconciliación, esa es la idea. Pues yo no sé por qué no se puede conseguir. Bueno, yo considero muy loable la iniciativa del ministro Jáuregui. Significa un salto cualitativo respecto a la desidia y la dejadez del gobierno socialista en la etapa anterior, con Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta del gobierno y responsable directa, puesto que patrimonio dependía de ella. Es decir, la iniciativa es loable, pero creo que llega tarde y mal. Sin embargo, yo sí creo que hay que sacar los restos de Franco de su tumba. ¿De José Antonio? De Franco, estamos hablando de Franco. ¿Por qué no José Antonio? José Antonio fue un caído, y como fue un monumento, discrepo contigo, Amando, un monumento en homenaje a los caídos y mártires, es decir, sí, a los caídos de un solo bando, no fue en ningún momento un monumento a la reconciliación, parece bastante razonable que una persona que fue fusilada por los republicanos durante la guerra reposen sus restos ahí. No es el caso de Franco y de alguna forma podría ser la primera piedra o uno de los elementos clave para el futuro del valle, que ahora mismo está en estado catatónico, está a punto de fallecer por la desidia del gobierno y creo que es bastante razonable que haya un acuerdo general. Lo que ocurre es que yo creo que ha llegado tarde y mal. Ha habido ocasiones durante los últimos años como para llegar a un acuerdo con la oposición, incluso con la familia de Franco, y me parece que en este momento, en esta posición de inferioridad que tiene el gobierno en la vida política y con lo que está por venir, no parece que sea lo más prudente. Es decir, me parece que llega demasiado tarde y, como digo, un procedimiento que me parece que no va a llegar a buen puerto. Pues yo creo que si se sacan los restos de Franco y no los de José Antonio, por ejemplo, estamos otra vez en la guerra civil. Estamos sin cerrar las cicatrices, estamos viviendo la guerra civil como si fueran las guerras carlistas. Oiga, las guerras carlistas, la guerra civil, eso es parte de la historia. Yo no voy ahora a recuperar el cadáver de Cabrera o el cadáver de Zumalacárregui, que no, que eso es parte de la historia, que eso está enterrado ahí donde estén, que hay que cerrar esa herida y hay que, en lugar de sacar cadáveres, enterrar algunos más, vuelvo a repetir, del otro bando, ¿no?
Yo enterraría, yo qué sé, pues al tiempo que se fusila a José Antonio Primo Rivera, se fusila a Aizpurua, en San Sebastián, que fue el gran arquitecto que hizo uno de los monumentos de la Bauhaus más racionalistas, más interesantes de España, que es el Club Náutico de San Sebastián, que era amigo de José Antonio y amigo de Lorca. Y los tres fueron fusilados, cada uno por un bando. Bueno, pues no sé, reunir allí los que fueron fusilados, yo que sé, un primo mío fue fusilado por Carrillo. Bueno, pues no sé, pues que lo entierran allí también, ¿no? Tenía 15 años el chico, tampoco. Pero eso es la guerra civil, yo no tengo ningún rencor. Pero justamente, si se saca el cadáver, ya estamos otra vez en que no se cierra la guerra civil. Es igual que quitar la estatua de Franco de los nuevos ministerios. Pero los nuevos ministerios los edificó Franco. Bien, es verdad que los planos los hicieron los socialistas y por eso está la estatua de Prieto. Me parece muy bien que esté la estatua de Prieto, pero no quiten la de Franco, porque si no, si quitamos una estatua para poner otra, estamos en la guerra civil. Y no, yo creo que ha pasado tiempo, vamos, han pasado 70, 80 años. Vamos a cerrar ya la guerra civil, ¿no? Me parece a mí, vamos, esa es mi idea. Ahora mismo me parece que no está el Valle de los Caídos en condiciones de que alguien sea enterrado ahí. Parece que los informes técnicos indican que el estado de abandono y de deterioro que tienen los enterramientos allí no aconsejan que se entierre a más personas. ¿Cómo? Pero no hay espacio para enterrar allí. Sí, espacio, pero no parece que haya condiciones técnicas. 1 millón de muertos, técnicas, vamos. en fin. Pues en aquella explanada se pueden enterrar a 400.000 personas. El monumento del Valle de los Caídos es el monumento emblemático de la dictadura y tendrá siempre ese carácter, tendrá un carácter de monumento de un solo bando mientras no se establezcan medidas al respecto. Eso va a ser así siempre, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de evaporar los fantasmas y el frentismo es transformar el carácter. Es decir, por ejemplo, del mismo modo que considero que no se debe sacar los restos de Franco, como tú dices, nadie va a sacar, es decir, aquí tiene que haber un acuerdo y por eso digo que está mal planteado, porque eso tendría que haberse hablado ya con la familia hace tiempo y darlo como un hecho consumado. Si estamos hablando ahora de negociar con la familia, mal asunto, yo creo que está equivocándose el gobierno socialista. Pero del mismo modo yo considero que se podía cambiar el nombre, por ejemplo, y llamarle Valle de Cuelgamuros, y ese sería un elemento que añadiría y sumaría para cambiar el carácter del Valle de los Caídos. Bueno, yo creo que no es lo de menos. Si le llamas Valle de Cuelgamuros... No, pero lo fundamental es que sea reconciliación. Valle de la reconciliación. Sí, pero todos los elementos suman. Sí, ya, pero... Del mismo modo que yo, por ejemplo, defiendo que ahí tiene que haber un espacio museístico, pero no sobre la dictadura ni sobre el franquismo, como se ha dicho, sino sobre el propio monumento. Es decir, es un monumento al que acudían, hasta que fue cerrado, acudían en torno a 400.000 visitantes año. Ahora está cerrado y se está hurtando no solamente a quienes van allí a rezar legítimamente o a hacer el senderismo que hay por allí, por el Vía Crucis que hay en el valle, ¿no? Sino a los turistas, a los visitantes que van al Escorial, están hurtando la posibilidad de conocer el monumento. Estoy de acuerdo. Es parte entonces, yo de creo la historia. Claro, sí. Entonces sea este gobierno o sea el siguiente, tiene que haber una dotación presupuestaria para que eso se convierta en un museo específico de la historia del Valle de Cuelgamuros y efectivamente puede haber un consenso más o menos sensato entre los historiadores. En fin, yo creo que como tiene carácter religioso y la memoria histórica lo considera así, tiene que seguir siendo basílica y la gente tiene derecho a seguir acudiendo a misa allí. Sí, porque es parte de la tradición y española, entonces, claro. Sí. Todos esos pequeños elementos yo creo que suman para, poco a poco, transformar el carácter y sobre todo recuperar para los españoles, porque es patrimonio de todos. Exacto, no es de todo. El mausoleo de franquistas trasnochados, es un monumento patrimonio de todos. Por tanto, todo el mundo tiene que corresponsabilizarse, desde mi punto de vista, sea el gobierno socialista o el gobierno popular en el futuro, e incluyo también, como ha comentado Miguel, a la comunidad benedictina. Es decir, a mí no me parece bien que la comunidad benedictina siga ahí porque la ley de memoria histórica así lo contempla, y a mí me parece estupendo, pero que ahora no participe del futuro del valle. Yo creo que tienen que corresponsabilizarse también los monjes benedictinos y acordar o participar en el destino final del monumento. Sí, pero si no participan es porque se está tomando un carácter sectario y de no cerrar la guerra civil, sino mantenerla abierta, y eso me parece un error.
entiendo que efectivamente no se cumplió el fin y se idealizado un poco de la reconciliación, pero hubo, por ejemplo, una institución muy interesante que fue un centro de estudios sociales, donde yo iba todos los veranos, porque hacían unas jornadas sociológicas. Sánchez Agesta llevaba eso. Por cierto, me gustaría saber la estupenda biblioteca de sociología que hizo Sánchez Agesta ahí, ¿dónde está? O sea, todo el mundo habla de la tumba de Franco, pues a mí me interesa mucho más la biblioteca de sociología, que era la mejor de España. Sí, hay una actividad intelectual enorme en el centro de estudios sociales. Y aquello era un acto de reconciliación, porque allá iba gente de distintas, pues los represaliados del franquismo y los que estaban con Franco. Oye, y nos entendíamos muy bien, ya había reconciliación en aquella época, estoy hablando de los años 70. Bueno, pues ese espíritu es lo que hay que recuperar, me parece a mí. Yo he estado en Estados Unidos mucho tiempo y ahí tuvieron una espantosa guerra civil y tú ves los monumentos de los generales de los dos bandos. Y hay flores en la tumba de uno y en la tumba de otro, y los dos son héroes nacionales. Es decir, alguna vez habrá que considerar a José Antonio, a Franco, a Durruti, a Azaña, a Prieto, a Largo Caballero como héroes nacionales, como Zumalacárregui, como Cabrera, como, en fin... como héroes nacionales no creo, como personajes históricos. Como personajes históricos, caso, quiero ¿no? decir, en el sentido no de trasnochado de héroes, sino que personajes históricos, como fueran, oye, los generales del sur de los Estados Unidos, que perdieron la guerra, pero son parte de la historia. Pero es que aquí yo creo que el gobierno actual y la izquierda en general está tratando de que no existió la guerra civil, o en todo caso la ganaron los republicanos. No, oiga, la guerra civil existió y la ganaron los franquistas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si es que es así? Igual que allí ganó el norte y perdió el sur. ¿Qué le vamos a hacer? Pero desde luego no se saca a nadie de la tumba, pero vamos, en Estados Unidos sería inconcebible sacar a un general de la tumba del sur porque perdieron la guerra. Aquí las películas que se han subvencionado con mi dinero y el tuyo y el de todos los españoles en los últimos años, todas las películas se han hecho desde el bando republicano. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. ¿Cómo se subvencionan películas en donde parece que los héroes son todos del otro bando, el bando que perdió? Pues resulta que ganó. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahí está el arco de la victoria. Repito, si vamos a ser consecuentes, el arco de la victoria de la universitaria tiene que ser demolido, o por lo menos quitada la placa. Pero como digo, como está en latín, pues nadie lo entiende. Y es parte del analfabetismo, porque esto es, más que mala voluntad, yo veo analfabetismo en la izquierda. Es decir, no saben lo que ocurrió, no saben que los nuevos ministerios fueron hechos por Franco, pero fueron diseñados por la República. Por eso tiene ese estilo fascista, que se dice, no es fascista, es que es de los años 30, era el estilo que se hacía en Italia, y parece que Franco hizo una copia del estilo fascista. No, si los planos fueron de Fazo y de los arquitectos republicanos, ¿no? Has hablado del Centro de Estudios Sociales y es muy interesante por la actividad que tuvo y también como dato. Es decir, a mí me llama mucho la atención en este debate que se hable sin tener los datos sobre la mesa. Es decir, este libro, El Valle de los Caídos, una memoria de España, lo publiqué 32 años después del libro de Daniel Sueiro, el famoso libro La verdadera historia del Valle del año 1976, ¿no? Aquí están todos los datos. De verdad que, como imaginaréis, pues estuve muchos meses trabajando sobre datos reales y datos que maneja gente. Sin embargo, en los últimos días he visto, por ejemplo, France Press informando al mundo de la existencia de entre 40.000 y 60.000 cadáveres en el Valle de los Caídos, cuando está absolutamente documentado el número exacto de restos que hay allí. Es decir, que hay desconocimiento de los datos y luego mala utilización o manipulación de los datos y de la historia, ¿no? Entonces yo considero que sí, que hay que pasar página de la historia, pero también hay que leerla. No pasar página. Hay que haberla leído antes. Hay que recordarla sin rencor. Sí, pero hay que completarla también, como hice con este libro. Es decir, siempre la historia pues la escriben los vencedores de las guerras. No. Aquí repito, las películas son todas del lado republicano. Bueno, luego del año 1940 no. No, las últimas, las de la izquierda. La izquierda ahora ha subvencionado películas como si hubieran ganado la guerra. Oiga, no. Primero la perdieron y segundo la perdimos todos los españoles. Vamos a entrar en la creatividad de los directores y de los guionistas. ¿Cómo la creatividad? No, si no eres de izquierdas no te dan una subvención. Bueno, hombre, no es el objeto del debate. El objeto del debate es que yo creo que hay que hablar con conocimiento de causa sobre el Valle de los Caídos, ¿no? Y hay muchos estudiosos de derechas y muchos estudiosos de izquierda, bueno, no tantos, más de derechas que
que hacen un acercamiento honesto a la historia de los 75 años largos ya del Valle de los Caídos, desde que lo pensó Franco un día de 1939 y desde 1959 que se inauguró el 1 de abril del 59. Y es solo a partir de los datos reales de quién lo construyó, de en qué condiciones, qué pasó después, cómo cambió el propio carácter del monumento cuando a Franco le interesó, y de ser un monumento para honrar a los caídos y mártires y solo a ellos pasó a ser un monumento menos importante, que ya no salía ni en el nodo porque a él le interesaba abrirse al exterior a partir de los años 60, y que luego fue olvidado hasta que en los años 70 de pronto se inventó alguien que había que poner allí un funicular. Es decir, muchos datos, muchos detalles de la intrahistoria que nos ayudan a hacer un acercamiento mucho más riguroso hacia el monumento, ¿no? Los valores arquitectónicos de ingeniería que tuvo el Valle de los Caídos, la importancia de Pedro Muguruza como arquitecto, que además dotó a los presos que lo construyeron y a los trabajadores libres de unas condiciones de vida y alimentarias y de salud mucho mejores que las que había, por ejemplo, en las cárceles franquistas. Es decir, una serie de datos que nos pueden permitir, especialmente la comisión de expertos, que no sé qué conocimiento tendrá sobre la historia real del Valle de los Caídos, un acercamiento mucho más riguroso al presente, al pasado, por supuesto, al presente y también al futuro, ¿no? Y a partir de ahí quizá podemos empezar a hablar sobre qué hacer con el Valle, ¿no? Desde luego, que sea reconciliación, de verdad, es lo que yo pido, que sea reconciliación. Y una cosa más, porque ese tema está más o menos de acuerdo en que llega tarde, en que se está haciendo quizá de forma rápido y corriendo en estos últimos meses de este gobierno, ¿no? Que tuvieron tiempo en 8 años, ¿no? Se podría pensar. Pero bueno, independientemente de eso, Suárez, Felipe González lo intentaron pues entrar ahí, poner un poco de orden tal vez, o bueno, pasar esa página o mirar hacia el futuro, y no lo consiguieron. No sé si ustedes saben o piensan qué razones puede haber para que, no sé, en el fondo nos cueste tanto. Pues porque no hemos cerrado la historia, y la historia hay que cerrarla. Más ominoso que Fernando VII no ha habido ningún rey en España, porque fue lamentable, vamos. Y está enterrado ahí en el Escorial y nadie se le ha ocurrido sacar a Fernando VII del Escorial. Yo creo que ¿Por qué? Sí. Porque es parte de nuestra historia y yo tengo que aceptar que Fernando VII, entre otras cosas, inmortalizado por los cuadros de Goya, pues es parte de nuestra... No se me ocurriría quitar el cuadro de Fernando VII del Museo del Prado. Pero sí, si es un retrato de Franco o es algo de Franco, hay que quitarlo. ¿Pero por qué? Yo creo que no se trata de cerrar la historia o no cerrarla, hay que seguir contando la historia, porque hay muchos episodios que no se contaron, se contaron de manera incompleta, y este es uno de ellos. Lo que hay en el libro no se contó durante muchísimos años, por poner un ejemplo, ¿no? Y respecto a la transición, no sé si Suárez y González hicieron lo que estaba en su mano para edificar el futuro del Valle, más bien se olvidaron de él. Más bien había otras prioridades o lo que fuera y quedó en el olvido durante muchísimo tiempo. Y respecto al gobierno socialista, tuvieron una gran ocasión cuando se tramitó la Ley de Memoria Histórica, pero también quedó en el olvido. Era una patata caliente para todos y era mucho más importante consensuar una ley descafeinada, incompleta y que no ha gustado a nadie, y dejaron en segundo lugar el debate sobre el Valle de los Caídos, se cerró el asunto y ahora esa patata caliente está de alguna forma como se dice, en la sartén todavía, sí. ¿No? Es decir, que no se ha resuelto. Podía haberse resuelto durante 35 años. No se resolvió en la transición porque había otras prioridades, pero ahora me parece que es un momento un poco a contrapié para ya, bueno, al final y tal, pero ¿por qué tienen tanto, no sé si es miedo los políticos a, bueno, hablar entre ellos? No creo que a PP o PSOE, que son los grupos mayoritarios, se les rasguen las vestiduras para hablar del futuro del Valle de los Caídos, o es demasiado ingenuo sobre pensar todo eso? Porque en Italia hay todavía edificios fascistas que dicen esto fue edificado en el año 14 del fascismo y nadie ha quitado eso. Aquí ni siquiera hay una inscripción que haya que quitar. Es decir, y en Italia han dejado año 14 con números romanos de la era fascista y tal. Bueno, lo han dejado porque es parte de la historia. Sí, pero la realidad en Alemania, por ejemplo, es distinta. Bueno, no es la de en Italia. Alemania es un poco distinto, también sí. Es cierto, sí, porque los alemanes son muy raros también, ¿no? Bueno, pero, porque tienen otra mirada, sí, es otra y cosa, tienen es otra aceptación de su realidad histórica. Y es otra cosa. Pero bueno, eso es igual, cada país tiene su historia. Yo lo que digo que es que la historia la entendamos todos como algo que sucedió y que no intentemos
digamos, tergiversarla, no intentemos decir esto no existió. Existieron las guerras carlistas, y existió la guerra civil, y existió Fernando VII y Napoleón y todo eso, y los 100 hijos de San Luis, y todo eso ha existido y no se puede quitar, porque si no tendrías que quitar la mitad del Museo del Prado, y no puede ser. Yo respecto a los políticos, de la clase política, yo creo que sí que han debatido en el Congreso y en el Senado sobre todo se ha debatido durante la tramitación de la Ley de Memoria y recientemente también, es decir, que hay representantes políticos desde Esquerra Republicana, Izquierda Unida del PSOE, que no tienen ningún problema. Incluso algunos diputados del Partido Popular también han participado y han hablado del Valle de los Caídos, ¿no? En la comisión de expertos hay gente muy sensata, desde Miguel Herrero de Miñón, por ejemplo, que tiene una mirada lúcida y con distancia y con una gran experiencia sobre lo que es la historia de España, a otros catedráticos, ¿no? Yo creo que sí se puede hablar y se ha de hablar, y yo creo que, en fin, no hay ningún problema en debatir sobre el asunto. Yo creo que tiene que ser a partir de datos. Claro. No a partir de sensaciones. Y de sentimientos, digamos, ¿no? Tiene una gran carga emotiva el Valle de los Caídos para todos, para las dos Españas. Pero, porque a fin de cuentas, es bueno el que esté ahí, es decir, más carga emotiva que la guerra de secesión norteamericana, sí. Y la han engrandecido porque es parte de su historia. Y ahí se puede ver, y uno va a la batalla de Gettysburg y hay 200 monumentos y de un bando y de otro, y eso es maravilloso. Sí, aquí el problema es que el Valle de los Caídos honraba a los caídos y mártires de un solo bando. Ya. Y ese es un carácter de inicio yo he dado una que idea. se mantuvo. Buenaventura Durruti, que lo mataron los comunistas el 20 de noviembre del 37, el mismo día de José Antonio, pues no estaría mal que lo llevaran allí, ¿no? Y decir... Bueno, no es llevarlo o no llevarlo, depende de la familia y de otros condicionantes. No me parece que sea una buena idea. A mí eso de la familia no estoy muy de acuerdo. Idea. Yo creo que las figuras históricas... pues, bueno, la familia sí, pero llega un momento en que como la familia, es la nación entera. El cadáver de Antonio Machado, sus bisnietos, pues tienen muy poco derecho ya a decir dónde tiene que descansar. Yo creo que Antonio Machado tendría que estar en el Valle de los Caídos. ¿Qué hace ahí en un pueblecillo de Francia? Pobre hombre, pues es que yo lo considero parte de mi tradición, Antonio Machado. Pero igual que Buenaventura Durruti, igual que José Antonio I Rivera, o ese arquitecto que digo que fue fusilado al tiempo de amigo de José Antonio, que fue fusilado por los nacionalistas, curiosamente, los nacionalistas vascos. Da la sensación, Amando, de que las personas que defienden el Valle de los Caídos o los españoles que tienen familiares allí, no sé si verían con buenos ojos que Antonio Machado o Buenaventura Durruti... Pues tendrá que acostumbrarse. No estoy muy seguro de ello. Pues eso es la reconciliación. Lo que sí que está claro es que probablemente los familiares de Antonio Machado no estarían muy de acuerdo. Y sacar los restos de Franco harían que muchas personas se irritaran. Yo mismo, por ejemplo, estuve en la cárcel con Franco. Yo me irritaría. Y conmigo millones de españoles. Sí. ¿Por qué irritar a millones de españoles? Si yo digo que, claro, el planteamiento de sacar o no sacar creo que es erróneo. Esa no es la cuestión. Por eso digo que está mal planteado. Que no es sacar o no sacar, sino, llámalo, trasladar. Bueno, utiliza otro eufemismo. No, pero no es lo mismo. Sacar implica sacar de alguna forma por la fuerza, y trasladar probablemente implique un acuerdo o un consenso con la familia, con los herederos, con los participantes de la comisión de expertos, llámalo como quieras, no es lo mismo. En esa comisión de expertos no estaré yo nunca, y yo sé bastante de esto. Y no sé si estarás tú o estás. Yo sé bastante de esto, pero no estoy en la comisión. Es decir, cuidado, eso de la comisión de expertos. Es una comisión absolutamente politizada, en donde efectivamente, como tú dices, no están los benedictinos. Pues tendrían que estar. No está el cardenal de Madrid, pues tendría que estar. Porque eso es un monumento religioso. Sí. Y no está mal porque es una tradición española. Y no está mal que el Centro de Estudios Sociales que estaba allí pues volviera a funcionar. También es curioso que funcionara en época de Franco un centro de estudios sociales, y ahora no puede haber un centro de estudios sociales que hacía unos cursos de verano extraordinarios. Eso no era rencor, no era resentimiento, era todo lo contrario. Por desgracia está muy dejado de la mano de Dios, ¿no? Nunca mejor dicho. El monumento, porque realmente es de una belleza paisajística increíble, sí. Y subir allí, pues realmente, bueno, es una experiencia que yo aconsejo a todo el mundo. Yo he subido muchas veces y he estado ahí meditando muchas horas, y realmente merece la pena subir. Y además, efectivamente, tiene, por la ley de memoria histórica, tiene un carácter religioso, es decir, en este debate mucha gente olvida
que hay muchos cristianos, católicos, que acuden allí a misa o a velar a sus caídos. Y entonces esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Claro. Hay que tener en cuenta porque es muy importante. Para el futuro también es otro de los datos que hay que tener en cuenta, que hay 34.800 cadáveres ahí, una buena parte, un alto porcentaje de caídos del bando nacional que tienen sus familias también y que de alguna forma tienen derecho a velar a sus muertos y que se tenga un poco de respeto hacia ese lugar. Es decir, que eso también es un dato que se ha de tener en cuenta la comisión de expertos, el gobierno socialista o el gobierno que esté por venir, pero que desde luego tenemos que trabajar de manera corresponsable para que el monumento del Valle de Cuelgamuros tenga otro carácter a futuro, pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. Yo lo tengo claro, no podemos seguir como estamos, desde mi punto de vista. El Valle de la Reconciliación sería precioso. Pues iremos viendo, porque el tema parece que al menos durante los próximos meses va a seguir dando que hablar. Va a seguir. Un poquito, sí. pero bueno, a ver si por fin, sea como sea, se llega a alguna conclusión y no estamos dentro de otros 8 años volviendo a hablar de este tema, como el cuento nunca acabar. Bueno, Fernando, Amando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Muchas gracias. Gracias.